Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Dios nos ha amado tanto que el día de hoy nos convoca para alimentarnos de su santa palabra. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos cuenta cómo se llevaba la administración en el palacio del rey. El rey buscaba al mayordomo y le entregaba las llaves de su casa, las llaves del palacio. Y con las llaves le entregaba todo el poder después de él. Era el mayordomo el encargado de tener las llaves para llevar una buena administración. Lo que él abría, nadie cerraba. Así dice aquí: pondré la llave del palacio de David sobre tu hombro. Se refiere a Elías, el nuevo mayordomo. Lo que él abra, nadie cerrará. Lo que él cierre, nadie abrirá. Ese poder tenía el mayordomo, que lo que él hacía, nadie lo deshacía. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos cuando Jesús, como el nuevo rey, él también encarga las llaves a alguien. Las llaves ya no de un palacio hecho aquí en esos tiempos diríamos de ladrillo y de cemento, no. Ya no es un palacio material, ahora es el reino de los cielos, porque el rey es Dios. Este es el rey que se busca su mayordomo, diríamos así, que ha sido Pedro. Jesús empieza con una sencilla pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? Los discípulos, ellos que andaban con la gente, ellos que estaban de cerca del pueblo, le dicen lo que hemos escuchado. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas que ha resucitado. Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente. Cada uno tiene un personaje que decir que posiblemente ha resucitado y está manifestándose en Jesús. Y Jesús esta pregunta les lanza a sus apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquí cambia un poco la pregunta, aunque es parecida. La primera era: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo?
soy yo, había dicho Dios también a Moisés en la zarza cuando arde. Le dice, ¿quién eres tú? Yo soy yo soy el que soy. Utiliza el verbo ser, y aquí Jesús utiliza el verbo ser para indicar que Él es verdaderamente Dios. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro siempre, que era el que más inspirado podría ser, ¿no? Pero el que tomaba las iniciativas para dar una respuesta, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, eres Dios. Porque el Hijo de Dios es Dios, tiene la misma naturaleza que el Padre, la misma naturaleza que es divina. Es decir, este Hijo también es Dios. Y Jesús le responde diciéndole, dichoso tú, Simón. Este era el nombre original de Pedro, Simón. Ese es el nombre propio de Pedro, Simón, hijo de Juan. Dichoso tú, dichoso. A nadie más Jesús le había dicho dichoso. De todo el grupo de apóstoles, a ninguno le llama dichoso como le llama a Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. ¿Por qué le llama así? Porque quiere darle un encargo especial. Quiere entregar las llaves a Pedro. Quiere entregarle cierto poder a Pedro. No es un privilegio, sino una responsabilidad este poder. Dice, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en el cielo. Y aquí viene, y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Pedro en griego significa piedra, se pronuncia Petros, que es una piedra chiquita, y Petra, que significa una piedra grande, una roca. Entonces, en la traducción griega está Petros, indicando piedra pequeña. Pero ¿por qué indica piedra pequeña? Es por la traducción, porque Petra, que significa roca, es femenino, y Pedro, al ser varón, es masculino. Entonces, para que encaje ahí bien con la persona de Pedro, se le pone Petros. Esa es la traducción original que Jesús quiso decir, le dijo roca, pero se le ha puesto Petros. Pero eso solamente es un cambio en el juego de palabras para la traducción. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo, queridos hermanos, tiene una iglesia que se la ha edificado Él, y se la ha edificado sobre la persona de Pedro, sobre Él, no como falsas interpretaciones que dicen que Jesús edifica la iglesia sobre la confesión de Pedro. No, Jesús no edifica la iglesia sobre unas palabras que ha dicho Pedro. No, Jesús edifica la iglesia sobre Pedro, así dice el texto, literalmente dice así, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, es decir, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. No dice sobre lo que tú pronuncias, Pedro, voy a edificar mi iglesia. No, Jesús ha edificado sobre una persona, no sobre palabras, no en el aire. Jesús no edifica su iglesia en el aire. Y ojo, Jesucristo tiene una iglesia que es la que Él ha edificado sobre Pedro. Por eso dice, edificaré mi iglesia. No dice, no le aumenta la L para que diga 1000 iglesias, ni le aumenta la S para que diga mis iglesias. No, eso le aumentan los protestantes para justificar su secta. Le aumentan eso, ¿sí? Porque ellos no están en esta iglesia que Jesús ha fundado sobre Pedro. No, y para no estar ahí, pues tienen que negar las verdades de la Escritura, y niegan las verdades de la Escritura. El día viernes se escuchaba un poco de herejías que pronunciaba una persona ciertas herejías. Por ejemplo, que no se debe bautizar los niños. Esa es una herejía, porque la Biblia no dice eso. Eso dicen los hombres que no le creen a Jesucristo, que no hay que bautizar los niños, que cuando la persona se muere, ahí se queda metido en la tumba el alma también. Y esas son herejías, la Biblia no dice esas cosas. ¿Cómo el alma, al ser un espíritu, se va a quedar ahí en la caja? No, hermanos, esa es una herejía.
son herejías. Prohíben el matrimonio, que Jesucristo no ha dejado poder en este mundo a los hombres para perdonar pecados. Son herejías antibíblicas. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque no se está en la iglesia que Jesús ha fundado sobre la persona de Pedro. Y si no estamos ahí nosotros, pues interpretamos cualquier cosa. El hombre termina interpretando cualquier cosa a su manera, a su gusto, a su antojo. Termina interpretando cualquier cosa. Cosas falsas, totalmente falsas, hermanos, que buscan para engañar a las personas de poca fe. Nosotros estamos en esta iglesia que Jesucristo ha fundado, a la cual muchos la calumnian. Él ya había dicho, cuando la funda sobre Pedro, Jesús mismo ya había dicho de los ataques que va a sufrir la iglesia. Y dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, para que lo que ates aquí en la tierra quede también atado en el cielo. ¿No es poder eso? Eso es poder, hermanos. Dios da, Jesucristo ha dado un poder a la iglesia, que lo que ate aquí queda desatado, queda atado, en el cielo, y lo que se desate aquí queda desatado también en el cielo. Ese es un poder que Dios ha dado a su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y si Él es cabeza de la iglesia, pues iglesia tiene poder. Entonces, ese poder de atar y de desatar, ese es el poder de perdonar. ¿Qué es lo que ata al hombre? Al hombre le ata el pecado. Y cuando la iglesia desata ese pecado, es decir, perdona, absuelve ese pecado, queda también perdonado y absuelto en el cielo. No porque yo lo diga, es Jesucristo el que lo ha dicho. No me invento, es Jesús el que dice eso. Es Jesucristo el que niega una verdad como esta, es un hereje. Y por eso decir que no hay poder en la iglesia que Jesús ha fundado es una herejía. Que no hay poder para perdonar pecados es una herejía. Totalmente, hermanos, es una herejía que no podemos nosotros aceptarla nunca, porque Jesucristo ha dicho que en esa iglesia ha dejado sobre Pedro este poder de desatar y de atar. Y luego, también en otra parte la Escritura dice que esta iglesia va a ser perseguida. Esta iglesia, queridos hermanos, va a ser perseguida. Aquí nos está diciendo, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Los poderes del infierno no prevalecerán, es decir, no la van a destruir a la iglesia. Los poderes del demonio no la van a destruir. No dice no la van a atacar, no dice eso. No dice que no la van a atacar, no, sino que no la van a destruir. Por eso la iglesia ha sufrido miles de ataques, queridos hermanos. Y sigue la iglesia siendo atacada por los poderes del maligno, por los poderes de Satanás. Y el demonio es tan astuto que ha dado cierta habilidad, cierta astucia a las personas para que ataquen a la iglesia con la misma Biblia que la iglesia ha hecho. La Biblia ha sido hecha por la iglesia católica. Entonces el demonio ha dado cierta habilidad a la gente para coger esa herramienta sagrada elaborada por la iglesia para atacar a la misma iglesia. Y ahí aparecen las sectas con la Biblia bajo el brazo, leyéndola para buscar cómo atacar a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia que ha hecho las mismas escrituras. El demonio es muy astuto, queridos hermanos, muy astuto para atacar a la iglesia. Ahora vienen otros ataques, ¿no? Hay muchos ataques a la iglesia a través de corrientes filosóficas, a través de corrientes de este mundo, ideológicas que tratan de dañar la recta doctrina de la iglesia, de dañar los valores que la iglesia enseña. Por eso cuando usted trata de vivir conforme manda el evangelio, el mundo te va a ver mal, hermano. El mundo no te ve bien. Si tú tratas de vivir conforme manda el evangelio, vas a ser criticado. Se van a burlar de ti, vas a ser perseguido. Por supuesto que sí, queridos hermanos. Cuando la iglesia predica el amor a Dios, la fidelidad a Dios, muchos lo ven como un ataque a su libertad, porque ahora vivir en los vicios, vivir en malos caminos, esa es mi libertad. Entonces, cuando se predica contra estas malas prácticas de vida,
Entonces la astucia del demonio hace reaccionar a la persona diciendo que le están atacando su libertad, que están atacando su intimidad, su privacidad. Entonces su espacio, están invadiendo su espacio. ¿Espacio de qué? Espacio de muerte, espacio de pecado, espacio de corrupción. Cuando la iglesia predica que nos apartemos de los malos caminos, de los vicios, que no nos alcoholicemos, que no se venda alcohol, cuando la iglesia predica estas cosas, ¿qué se dice? No. Ahí caemos mal, hermano, no caemos bien. Vamos a caerle mal a la gente cuando predicamos que se casen. Ya, no, es que el curita se está metiendo con mi intimidad, con mi libertad. Hermanos, es Dios el que nos pide que vivamos conforme sus mandamientos. Es Jesucristo el que nos pide. ¿Para qué? Para que tú dejes que Él te salve, hermano. Para que tú dejes que Jesucristo te salve. Porque si tú sigues en tus malos caminos, Dios no te puede salvar. No, ¿cómo te salva Dios si tú no quieres? Dios no puede salvarte contra tu verdadera libertad, por si acaso. No lo que nos empuja a nosotros a ir a algún vicio o algún mal camino. Esa no es libertad, hermanos. Esa es esclavitud. El hombre se esclaviza. ¿Cómo va a ser libertad que yo mismo me meta a la cárcel? Que yo mismo entre a la cárcel y diga, pónganme candado de fuera, que aquí quiero estar encerrado. Esa no es libertad, esa es esclavitud. Es decir, yo tomo libremente una decisión, sí, pero una decisión para esclavizarme, que esa no es libertad. Una decisión para quitarme la vida, para quitarme lo más precioso que es la salvación. Esa no es libertad, hermanos. Y Dios realmente nos quiere libres a nosotros. Quiere que seamos libres de cualquier atadura. ¿Qué nos atan? Los pecados, los vicios, hermano, los malos caminos. Eso nos ata a nosotros y no nos permite ser libres. Los miedos internos que llevamos dentro también nos atan y no nos dejan ser libres. El hombre tiene miedo a arrepentirse. El hombre, es que no me arrepiento y no cambio de vida y si en eso caigo vuelta. Es que si en eso peco nuevamente. Entonces, como no quiero pecar nuevamente, no quiero seguirle ofendiendo a mi Dios, mejor ahí estoy sin arrepentirme. Ahí estoy muerto. No quiero vivir y si en eso me muero vuelta. ¿No es cierto? No quiero sanarme, porque si en eso me vuelvo a enfermar, entonces mejor estoy enfermo una sola ahí. Permanezco enfermo, no quiero curarme, porque a lo mejor vuelvo a enfermarme. Por eso, queridos hermanos, así engaña el demonio, así trastorna el demonio la inteligencia del hombre, y con una inteligencia trastornada, aparentemente somos sabios, somos vivos, somos pilas, que pensamos lo correcto aparentemente, pero estamos pensando en contra de nuestra salvación, y eso no puede ser inteligencia, hermanos. Eso no puede ser inteligencia infusa que viene del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos dé la gracia de ser humildes y de tener el Espíritu Santo para tener un verdadero discernimiento sobre nuestra salvación. Profesemos nuestra fe.